¿Sabías que Freud no quería ser médico? Su verdadero sueño era otro. Y sin embargo terminó revolucionando la manera en que entendemos la mente humana. Hoy te cuento cómo nació el psicoanálisis y por qué sigue siendo clave un siglo después. Freud nació en 1856, en Moravia, actualmente República Checa, y murió en Londres en 1939, pero casi toda su vida transcurrió en Viena, la capital de Austria. Casi 80 años los pasó allí. Situémonos en sus primeros años, en esa segunda mitad del siglo XIX, cuando la ciencia estaba revolucionando la manera de entender el mundo. Vamos a hacer un experimento. Despejá de tu mente todos los conocimientos que tengas de psicología. Déjala en blanco y déjate asombrar por los conocimientos que iban surgiendo en esa época. Esto te va a ayudar a clarificar cuáles eran las ideas que germinaron en la cabeza de Freud para que luego surgieran sus teorías. Imagina que abrís una revista de la época y lees que Darwin postulaba la teoría de la evolución, que convirtió al hombre en parte de la naturaleza, en un animal más. Lo convirtió en objeto de estudio científico, como las demás especies. Pensás, el hombre también es influido por la biología. Das vuelta de página y lees que Fechner se interesó por la medición de la mente, que ésta podía ser llevada al laboratorio y así nacía la psicología experimental moderna. Y un poco más adelante entenderás que Helmholtz explicaba sobre la conservación de la energía. Decía que la energía puede transformarse pero no ser destruida. Y estas leyes de física también se aplican a los humanos. Todas estas teorías se agitaban en la cabeza del joven Freud, pero pronto se daría cuenta que los síntomas de sus pacientes no se explicaban solo con la biología. Porque un neurólogo como Freud terminaría creando una teoría sobre el inconsciente. Freud no tenía ni idea de lo que estaba por descubrir. Y aquí nace la psicología dinámica. La gran pregunta que se hacía Freud es ¿por qué hay síntomas sin causas físicas evidentes? Aunque más tarde Freud desarrollará nuevas y mejoradas técnicas terapéuticas, el método de relatar, de asociación libre, dejar hablar a sus pacientes, le proporcionó un conocimiento de las causas subyacentes del comportamiento anormal, como se le decía en aquella época. Con verdadera curiosidad y celo científico, Freud comenzó a ahondar cada vez más en la mente de sus pacientes y descubrió que ciertas fuerzas dinámicas eran las responsables de esos síntomas anormales que él tenía que tratar. De a poco comenzó a bosquejarse en la mente de Freud la idea de que esas fuerzas provenían del inconsciente. Pero ¿cómo es posible que algo oculto tenga tanto poder sobre nosotros? Freud empezó a notar que estos contenidos reprimidos no desaparecían, sino que encontraban formas de manifestarse en los síntomas de sus pacientes, en los lapsus, en los sueños. Imagina que estás en una cita y quieres decir me encanta tu sonrisa y en lugar de eso decís me encanta tu amiga. Ahí ocurrió un lapsus freudiano. Esto de el inconsciente metiéndose donde no querés que esté. A esta altura, Freud ya no era solo un neurólogo. Se había convertido en un explorador de los misterios de la mente humana. Sus investigaciones lo llevaron a plantear que la conciencia es solo la punta del iceberg. Debajo de ella existe un vasto territorio del que no somos conscientes, pero que influye en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Imagina un gran iceberg flotando en el mar. Lo que vemos en la superficie es una pequeña parte, pero bajo, invisible, hay una gran masa de hielo. Así funciona la mente humana según Freud. Esta metáfora en realidad no la creó ni Freud ni yo, sino que circula por todos lados, pero sirve para explicar cómo funciona, según Freud, la mente humana. Y a partir de ahí empieza a dividirla en tres partes. La conciencia, lo que sabemos y percibimos en el momento. El preconsciente,
que serían los recuerdos que podemos traer a la mente si nos esforzamos, y el inconsciente, ese terreno oculto donde se esconden nuestros deseos reprimidos. Esta fue su primera gran teoría, lo que comúnmente reconocemos como primera tópica. Claro que está resumida para que pueda entrar en el video. También descubre que muchas perturbaciones tienen su origen en conflictos internos y deseos prohibidos, y propone un método para sacarlas a la luz: el psicoanálisis. Hoy Freud es un ícono, pero en aquella época lo consideraban un hereje. Habría que preguntarse por qué sus ideas eran tan escandalosas. Ya te vas a enterar. Si querés ir ampliando algunos de los conceptos que te voy diciendo, te recomiendo este libro chiquitito, Compendio de Psicología Freudiana, de Kelvin Hall. Está muy bien detallado los conceptos básicos. Y si no, lo ideal es ir a las fuentes, a los libros que escribió el propio Freud. Son miles de páginas. Entre los psicólogos conocidos, la traducción que recomiendan es la de la colección de Amor Rorty. Pero volvamos a lo que estábamos diciendo. Freud provoca un revuelo en su época, con muchos detractores. Pero también hay algunos que comienzan a interesarse, y así nace un círculo de discípulos que llevarían al psicoanálisis a todo el mundo. Pero Freud no se quedó solo con esas teorías. Pronto descubrirá que nuestra mente es un verdadero campo de batalla. Para entenderlo, en el próximo capítulo descubriremos su modelo de personalidad, lo que se llama la segunda tópica, el ello, el yo y el superyo. Y vas a entender que nuestra mente es mucho más caótica de lo que crees. Acordate de darle like, de suscribirte, así te enterás de los próximos capítulos, y nos vemos la semana que viene.